su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles nuevamente en este día que el Señor nos regala. Como siempre, yo agradezco a Dios por ser tan bueno que renueva su misericordia sobre nosotros. Usted la ha experimentado ahora al tener la vida. Por lo tanto, gócese en Dios, agradézcale, viva todo el día agradeciendo. No sé, tal vez cantando, tal vez teniendo un canto en su mente, o si trabaja en el campo, o trabaja en un lugar donde no le impidan expresar alabanzas, pues hacerlo audible, hermanos. Es que Dios es grande y es digno de ser alabado. Así que vamos ya a estudiar la lección de la escuela sabática. Lo voy a hacer ahora con mi hermano Alfonso Rodríguez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén. Es un placer para mí tener una invitación tan especial como la de hoy. Amén. Para pues seguir estudiando la palabra de Dios, ya que en ella dicen tenemos la vida eterna. Así es. Bueno, siempre oramos nosotros antes de empezar, así que voy a pedir a mi hermano Alfonso que haga esta oración. Nosotros nos vamos a rodear aquí. Bueno. Misericordioso Dios, esta mañana, Señor, acudimos a tu presencia con corazón gozoso porque nos has dado la vida, la salud. Amén. Y sobre todo, Señor, nos das la bendita oportunidad de estudiar tu santa palabra. Amén, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo grabe este mensaje, Señor, que tienes para hoy en nuestras mentes y en forma especial para la gente, Señor, que nos ve, nos escucha por la radio y televisión. Que todos podamos salir beneficiados en este día del estudio de tu palabra. Porque en Jesús agradecemos y suplicamos estas misericordias. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. La lección de hoy se llama confirmación divina. Y nosotros vamos a ver cómo fue que el Señor le confirmó a los discípulos de que lo que había venido como estruendo al aposento donde ellos estaban reunidos no era otro que el Espíritu Santo. Amén. ¿De qué manera se los confirmó? ¿Qué habilidad especial les concedió el Señor a los discípulos aquel día? Según Hechos 2, 3 y 4. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en la forma en que Dios confirmó esta comisión divina que Dios les dio a los apóstoles. Dice en Hechos 2, 3 y 4, dice así. ¿Ya lo Sí. ponen? Dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio. No, es el, perdón. 3 y 4. 3 y 4, ok. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Qué piensa? ¿Qué significado usted le extrae a esto, hermano? Bueno, pues como lo dice la confirmación divina, Dios en esa ocasión, en ese momento, estaba confirmando en una forma sobrenatural que Él estaba presente con ellos. ¿Cómo lo hizo? Por medio de esas lenguas de fuego. Dice que se presentaron sobre sus cabezas, se asentaron sobre sus cabezas. Esa era la confirmación de que Él iba a estar con ellos. Amén. En su gran obra de iniciación que les estaba encomendando. Amén, así es. Interesante el texto bíblico cuando dice que esas lenguas repartidas eran como de fuego. Uh-huh. Digo que interesante esto por el hecho de que en sí no eran lenguas de fuego, sino que eran lenguas como de fuego. Es decir,
que parecían de fuego. Aquí el texto dice, como de fuego, y que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y esas lenguas como de fuego eran símbolo de lo que inmediatamente harían, que era hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que la confirmación divina de que el Espíritu Santo es el que había venido en aquel estruendo que llenó toda la casa. Hermanos, la confirmación divina consistió en que esas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, se tradujo también en una predicación en otras lenguas. Amén. Se tradujo en un don de lenguas, mis hermanos. Esa fue la confirmación divina. Amén. Imagínense ustedes, como dijo aquí mi hermano Alfonso, eso fue sobrenatural. Como eso, hermanos, fue el resultado de toda aquella preparación que, como vimos ayer, ellos habían hecho previamente. Amén. El don de profecía, hablando de esto, de la forma de lenguas de fuego, porque repito, no eran lenguas de fuego, sino que era forma de lenguas de fuego. Esto es como cuando el Espíritu Santo vino como paloma, no era paloma, sino que era en forma, como figura de paloma. Hablando de esto, del Espíritu Santo que vino en forma de fuego, ¿qué dice el don profético en la nota que tenemos allí? Sí, hermano, el Hechos de los Apóstoles, página 12, dice, el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lengua de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces conocido de los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con lo que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Interesante. Maravilloso. La palabra celo, hermanos, pues dentro de los muchos significados que tiene está que es también ardor. Así que nosotros vemos aquí que la apariencia de fuego significaba el celo, es decir, el ardor ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar aquella obra. Qué hermoso, hermanos, lo que estos discípulos experimentaron. Hablar en otros idiomas, antes desconocidos, pero que lo hacían porque el poder de Dios los había hecho capaces para hacer eso. Amén. Qué bonito esto, hermanos. Y esa confirmación divina de hablar en otros idiomas que ellos desconocían, hermanos, hizo prácticamente que la iglesia cristiana primitiva saliera como aquel caballo blanco, venciendo y para vencer. ¡Oh, qué hermoso! Cuando el Espíritu Santo viene en la vida de una persona, todo lo que es capaz de hacer. Por eso dice que recibirán poder, dijo el Señor, dunamis, dinamita. Y es que, ¿cómo? Imaginen ustedes, podían ellos sin el Espíritu Santo hacer esto que están haciendo aquí ahora, hablando en otros idiomas. Así que el hablar en otros idiomas fue una confirmación de que el Espíritu Santo estaba ya con ellos obrando. Amén. Pero también hubo algo allí. Sucedió un milagro. Y ese milagro mostró que Dios los estaba guiando. ¿De qué milagro estamos hablando? En Hechos 2, 5 al 12 está. Hechos 2, 5 al 12. Dice, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, y en Asia, en Friga, Panfilia, Egipto y las partes de Libia, que está más allá de Cirene, romanos, extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los idiomas les hemos oído en nuestro lenguaje, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué significa esto? Hablando de esto, ¿qué dice el don profético? La nota que sigue. Bueno, dice, toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un grave obstáculo para proclamar el Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no podían hacer, podían llevar a cabo en toda su vida. Dice, ellos podían ahora proclamar la verdad del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por los quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran su propio idioma o el idioma extranjero. ¿Qué le parece? Maravilloso. ¿Qué le impresiona a usted de todo de esto que ha leído? Dice lo que me impresiona, como cuando Dios hace su obra, la hace perfecta y correcta. Dice que ellos hablaban un idioma que ellos no conocían, pero lo hablaban correctamente, perfecto. Dice que era puro, sencillo y correcto. Dios, cuando se propone hacer algo con el ser humano, Dios lo hace en una forma completa. Y qué maravilloso tener la esperanza, la promesa de que si nosotros también nos ponemos en las manos de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Dios terminará la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Y eso nos da esperanza, nos da aliento para seguir luchando, para seguir preparándonos, porque ya lo hizo una vez. El Señor ha prometido volverlo a hacer nuevamente. Amén. Porque dice, si me permite, pastor, Sí, claro. Dice, el Señor no ha cerrado el depósito del cielo, dispuesto a derramar su espíritu sobre los primeros. El Señor no ha cerrado los depósitos del cielo, dispuesto de derramar su espíritu sobre los primeros discípulos. O sea, dice que Dios no ha cerrado los depósitos del cielo. Ese espíritu que Dios estuvo dispuesto a dar a los primeros discípulos para iniciar su ministerio, su obra, su predicación, ese depósito está abierto todavía y está a disposición de nosotros. La importancia es que debemos nosotros también estar dispuestos a recibir ese santo poder para predicar el Evangelio. Amén. Hermanos, el milagro entonces que se dio es que los discípulos pudieran hablar en otros idiomas para que de esa manera pudieran ser efectivos en la predicación. Idiomas que ellos no sabían, ahora podían en ese momento hablarlos para que la gente que estaba allí de diferentes nacionalidades
para que la gente que estaba ahí de diferentes pueblos pudieran comprender el mensaje de salvación. Un milagro que sin haber estudiado los idiomas de esas gentes, ellos los hablaran. Oh, hermanos, era una confirmación de que realmente el poder de Dios estaba con ellos. Y es por eso que el don profético hemos leído que dice que toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida, y de la diversidad de idiomas que había allí podría haber sido un obstáculo para la proclamación del Evangelio. Pero Dios, dice, suplió de una manera milagrosa la deficiencia de aquellos apóstoles, concediéndoles el don de lenguas, que no eran otra cosa que idiomas con los cuales ellos pudieran evangelizar a las personas. ¿Qué nos dice Dios acerca de hablar en lenguas en 1 Corintios 14, 27? Bueno, vamos a leer 1 Corintios 14, 27, 28 y luego 33, ¿verdad? Dice, si alguno habla en lenguas desconocidas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. El 33 dice, 33 dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, aquí es bueno que hagamos como dijéramos, una aclaración más bien. Porque el Espíritu Santo que eligió bendecir a los discípulos con el don de lenguas, también dio instrucciones a los apóstoles de cómo este don, cuando fuera manifestado, debía administrarse. Primeramente, noten ustedes que fue dado para que la gente pudiera comprender en su propio idioma el mensaje. Y luego, que cuando se manifestara en otras ocasiones, que se manifestara también de una manera ordenada. Pues hemos leído aquí que dice que si alguno habla en lengua extraña, que sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. ¿Por qué está dada esta instrucción? Porque, hermanos, hay un falso don de lenguas, hay una falsificación por parte del enemigo del don de lenguas, y el diablo, hermanos, está haciendo de las suyas, porque muchas personas hoy en día dicen que tienen ese don, pero resulta que hay varias cosas allí que definitivamente no se los ha dado el Espíritu Santo. Primeramente, ellos no saben lo que están diciendo. Segundo, las personas que están oyéndoles tampoco les entienden lo que están diciendo. Tercero, no está siendo manifestado con un propósito de evangelizar a nadie, porque pues, la gente no les está entendiendo lo que están diciendo. Y cuarto, son al mismo tiempo que se ponen a hablar en lenguas, de manera que se escucha un solo desorden en la congregación. Y no hay nadie que interprete allí, porque nadie sabe lo que el otro dijo. Por lo tanto, eso no es don de lenguas, esa es una falsificación diabólica del verdadero don de lenguas que los discípulos recibieron. Así es. Cuán importante es que entendamos que el don de lenguas no fue dado para causar desorden en la iglesia, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Y cuando muchos en la iglesia empiezan a hablar, dicen en lenguas, es una sola confusión la que se oye, hermanos, es un solo desorden. Y nadie, como repito, supo ahí lo que el otro dijo.
Así que, hermanos y hermanas, tengamos cuidado. No le llamemos don del Espíritu Santo a ese tipo de manifestación falsa del don de lenguas que va solamente a causar lo que acaba de decir el apóstol aquí, confusión y desorden en la iglesia. Miren, cuando los discípulos hablaron, la gente entendió. La gente que estaba oyendo oyó en su propio idioma lo que los discípulos decían. Fue una manifestación ordenada y con un propósito de evangelizar, Amén. de testificar. Amén. Y si hoy tú en la iglesia dices que hablas en lenguas y todos los que están ahí hablan tu propio idioma, ¿por qué tendría que manifestarse el don de lengua para con la gente de tu mismo idioma? A menos que tuvieras en la congregación personas de diferentes lenguajes y Dios te bendice para hablar los lenguajes de ellos y les transmites allí el mensaje sin haber estudiado esos lenguajes. Allí sí, con toda propiedad dirías, esto el Espíritu Santo me lo ha dado. Porque yo no he estudiado estos lenguajes y sin embargo Dios me dio el privilegio de que pudiera llegarles a su corazón y me comprendieran porque el Espíritu Santo estaba conmigo. Allí sí podías decir que es un verdadero don de lenguas que el Espíritu Santo te ha dado. Amén. Pero si no es así, perdóname, pero eso no es manifestación del Espíritu Santo, sino que es manifestación del Espíritu de Satanás. Cuando lamentablemente te pones a hablar perdona la expresión, una jerigonza. Es decir, un palabrerillo, un enredo de palabras que nadie te lo entiende y que tampoco hay intérprete allí para que lo interprete, valga la redundancia, y no tiene sentido porque no es con propósito de evangelización. Podemos ver nosotros acá que lo que estaba ocurriendo en Corinto se trataba de alguien que podía inclusive tener control sobre el don, porque dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Es decir, tiene el don de hablar en lenguas, pero puede controlar el don. Puede controlar el don porque si no hay intérprete, que no hable. Es un don que lo puede controlar. Pero la gente dice, no, es que cuando el Espíritu viene a mí, yo me pongo a hablar en lenguas y yo no me puedo controlar. Entonces, ese no es el Espíritu Santo, ese no es el don del Espíritu Santo. El don que el Espíritu Santo da, según aquí, en lo que Pablo escribió, la persona puede controlarlo, porque le dice que si no hay intérprete, que se calle, que no hable. Y si va a hablar, que sea ordenadamente, que solo sean 1, 2 o 3 y por turno. Porque no es desorden el que hay que hacer en la iglesia. Hermanos, hay unos videos que circulan ahí en el YouTube de gente que está supuestamente hablando en lenguas. Oh, hermano, eso es una manifestación diabólica, hermanos. Eso no es el Espíritu Santo. Es bien duro decir estas cosas, pero hay que estudiar bien las Escrituras. Por otro lado, yo voy a decir aquí algo que siempre he dicho en estas lecciones. Jesús dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. Amén. Estos que ahora están hablando en lenguas y que dicen que es una manifestación del Espíritu Santo, ¿cómo ven que no quieren guardar los mandamientos? No quieren cumplir con la condición. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Jesús está diciendo claramente que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, Él se lo va a dar a los que le amen y guarden sus mandamientos. ¿Y cómo es posible que estas personas que dicen que hablan en lenguas y que esa es una manifestación del Espíritu, puedan decir que tienen el Espíritu Santo cuando se trata de los mandamientos? No quieren nada con eso, porque el sábado lo pisotean y no lo quieren aceptar como el día de reposo. Solo por ahí pueden pensar si realmente es el Espíritu Santo el que están teniendo con esas lenguas que dicen que hablan. A veces yo quisiera tener otra manera de hablar, pero es que el carácter de uno a veces hace que se exprese así, hermanos, tan claro, tan fuerte inclusive. Pero esa es la manera, hermanos, como yo puedo decirles que eso no es el Espíritu Santo. Discúlpenme. Por favor, no se engañen.
El Espíritu Santo, estamos viendo que le confirmó a los discípulos que estaba con ellos, dándoles la capacidad para hablar en otros idiomas por la gente que estaba allí, que era de otros lenguajes, y la gente los entendió. Sí. Ese es el verdadero Espíritu Santo. Vamos a leer, hermano, lo que dice aquí el don profético. Sí. Al respecto, ¿qué dice? Dice, algunas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor les ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza incomprensible que llaman la lengua desconocida y que lo es no solo para los hombres sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son fabricados por el hombre y mujeres ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación de falsos hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones de Dios. Donde Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos, dice San Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Tremendo. Interesante cómo el don profético confirma, hermanos, lo que había estado comentándoles antes, cómo dice que lamentablemente las personas le llaman dones a esas manifestaciones que son simplemente, dice, jerigonzas incomprensibles, que ellos le llaman lengua desconocida, que son, dice, no para el hombre, sino para el Señor y el cielo, dice, dicen ellos. Pero esos dones, dice esta sierva del Señor, el lenguaje, son fabricados, son ayudados esos dones a los hombres y las mujeres para que los expresen, pero son, dice, ayudados por el gran engañador. Sí. El fanatismo, dice, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Pero no, hermano, ya les dije, no son dones que Dios ha colocado en la iglesia. Eso es lo que dicen para engañar a la gente. Algunos, dicen, han sido engañados y el fruto de todo esto no ha sido bueno. Porque lo que hay allí, hermano, es una manifestación del engañador, de Satanás. Hermanos, yo quisiera que Dios me diera el privilegio de que cuando sea necesario me dé el don de lenguas para poder testificarle a otros de la verdad presente. Yo quisiera que Dios me bendijera un día de encontrarme con un hindú, de encontrarme con un chino, de encontrarme con un árabe, de encontrarme con cualquier otra persona que hable un idioma que yo no pueda. Yo quisiera que Dios me bendiga con ese don de poder hablarles en el idioma de ellos el mensaje de la verdad presente. Amén. Hoy por hoy no tengo ese privilegio, pero me gustaría que Dios me diera ese don. Y con ese propósito de testificar, me gustaría que Dios me confirmara de que el Espíritu Santo ha venido a mi vida teniendo esa experiencia. Amén. Pero si no me la da de esa manera, eso es lo que yo quisiera, pero si no me la da de esa manera, hay muchas otras maneras de cómo el Espíritu Santo le confirma a uno de que ha venido a la vida de uno. Amén. Es posible que nosotros no hablamos en lenguas, pero los frutos del Espíritu ya se comenzaron a ver. Los frutos del Espíritu ya se comenzaron a manifestar en las relaciones que tenemos con nuestros hijos, con la esposa, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Ya la gente empezó a mirar esos frutos del Espíritu. Y esa es una confirmación de que el Espíritu Santo ya vino a nuestra vida. Pero si queremos la confirmación que los discípulos tuvieron, Él es soberano. Y Él decide si nos la da de esa manera o nos la da de otra.
Pero no pretendamos nosotros fabricarlos y decir, esto es la evidencia de que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia y nosotros lo tenemos, cuando pisotean la ley de Dios y no quieren guardar los santos mandamientos, incluyendo el día sábado, que es el verdadero día de reposo. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos tener discernimiento y podamos así anhelar la confirmación divina de verdad de que el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para no ser engañados y también para tener el discernimiento y que nos dé también el privilegio Amén. de que el Espíritu Santo venga a nuestra vida de la manera como Él lo quiera hacer y que lo Amén, confirme sí. de la manera también como Él quiera. Amén. Vamos a rodearnos para orar. Sí. Padre Celestial, te damos gracias, porque no cabe duda que los discípulos tuvieron su confirmación de que tú estabas con ellos a través del Espíritu Santo, pues pudieron hacer esa grande obra, Señor, como fue el milagro de hablar en otros idiomas Amén. a la gente que estaba reunida allí. Amén. Los resultados, Señor, fueron grandiosos. Pero Dios ha servido la lección de los discípulos en esa ocasión para hacer esta aplicación del falso don de lenguas que hoy en día se manifiesta y que no es para nada una evidencia del Espíritu Santo derramado, sino más bien del enemigo. ¿Por qué? Porque la forma como ellos dicen tenerlo y lo manifiestan no es, Señor, conforme a lo que está escrito. De manera que te rogamos que nos ayudes para discernir entre lo falso y lo verdadero. Amén, Que nos Señor. ayude, Señor, para discernir entre el verdadero Espíritu Santo Amén, y el Padre. espíritu de Satanás. Amén. Te pedimos, Padre, que nos deje el privilegio de que vengas a nuestra vida Oh, y nos Padre bautices con el Espíritu Santo Amén, y nos Señor. des la confirmación de eso de la manera como tú quieras. Sí, Padre. Si se es necesario, Señor, un día hablarle en un lenguaje desconocido nuestro a otra persona, Sí. el mensaje que conocemos, oh Dios, danos ese privilegio. Sí, Padre. En tus manos nos ponemos y rogamos porque el Espíritu Santo nos use de la Amén. manera como quiera. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sí. Todo fiel discípulo